Bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser una introducción bastante breve a la diagonalización de matrices. El propósito por el que hago este vídeo es porque el vídeo que hice de la clase, de aquella clase en la que introducía el tema 5, este tema que vamos a ver ahora de diagonalización, pues por razones informáticas no se pudo grabar de la forma que yo hubiera querido, por lo tanto lo que voy a hacer es tomar las pizarras de aquella clase y hacer un repaso muy rápido de los conceptos fundamentales de la diagonalización de matrices. Repito que si se comprende, esta es una clase y este es un vídeo que si se comprende bien, si todos los conceptos se entienden bien, entonces, en mi opinión, la mitad de la PEC 3 está aprobada. Solamente comprendiendo bien tanto la manera en la que se realiza como el propósito, sobre todo el propósito por el que se realiza la diagonalización de matrices, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar, antes de entrar en la diagonalización propiamente dicha de matrices, recordando algunos conceptos del tema 2. Vamos a recordar que para toda aplicación lineal f, que para todo vector de n componentes le asignase otro vector de n componentes, es decir, para una aplicación lineal f que sea un isomorfismo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos definir una matriz asociada a esta aplicación. Como la aplicación es un isomorfismo que relaciona espacios vectoriales con la misma dimensión, ¿vale? Entonces, esta matriz asociada va a tener igual número de filas que de columnas, es decir, va a ser una matriz cuadrada, ¿no? Vale. Sabemos que para una aplicación lineal hay infinitas matrices asociadas. Todo lo que tenemos que hacer para obtener una matriz u otra matriz asociada a esta aplicación lineal f es fijar una base, tanto para el espacio inicial como para el espacio final, ¿de acuerdo? Por simplicidad y también porque estamos trabajando con aplicaciones isomórficas, nosotros vamos a suponer que fijamos la misma base para el espacio final que para el espacio final, ¿vale? Supongamos que esa base B es la base canónica, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tendremos una matriz a la que llamaremos A sub B, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con esta matriz asociada? Pues muy sencillo. Si yo a esta matriz le hago el producto matricial con un vector columna de coordenadas de un cierto elemento X del dominio expresado en función de la base canónica B, lo que obtenemos es el vector de coordenadas, vector columna de coordenadas en función de la base B canónica, la misma base B, de la imagen por F de ese elemento del dominio que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Estamos asociando por F mediante la matriz A sub B. De la misma forma, si yo fijo una base B' diferente a la base canónica, entonces yo tendré una matriz que será una matriz A sub B' distinta de la matriz A sub B. Sigue siendo una matriz cuadrada con el mismo número de filas y de columnas que la matriz A sub B, pero con unas entradas distintas, ¿de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer con esta matriz? Pues multiplicarla por un vector columna de coordenadas respecto a B' de un elemento, un vector X del dominio K super n, y lo que obtenemos es un vector de coordenadas, el vector de coordenadas, columna, respecto a la base nueva B' de la imagen por F de X, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora lo que vamos a ver es cómo están relacionadas las matrices A sub B y A sub B'. Para relacionar ambas matrices necesitaremos definir una matriz de cambio de base de B a B', ¿de acuerdo? A la que llamamos siempre B. Recordad las matrices de cambio de base que habíamos estudiado en el tema 2, ¿no? P, matriz de cambio de base de B a B', que por simplicidad vamos a anotar siempre por P, ¿de acuerdo? Cuando a partir de ahora en esta pizarra, cuando hablemos de P, será matriz de cambio de base P de B hacia B'. ¿Y qué hace esta matriz de cambio de base? Pues recordemos lo que estudiamos en el tema 2. ¿Qué podemos hacer con esta matriz de cambio de base? Pues coger un vector de coordenadas de algún X respecto de la base B' y convertirlo en un vector de coordenadas del mismo elemento de K super n, el mismo X, pero no en función de B', sino en función de la base B, que recordemos habíamos definido como la base canónica, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos aquí abajo en rojo es utilizar en una demostración matemática bastante simple, a mi juicio, es utilizar la matriz P para hallar una relación entre las matrices A sub B y A sub B', ¿vale? No voy a explicar esto con detalle, pero sí que voy a explicar el resultado, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos aquí es la relación que hay entre dos matrices asociadas a la misma aplicación lineal, pero expresadas en bases diferentes, ¿de acuerdo?
Si nosotros tenemos una matriz A sub B, donde ves la base canónica, una matriz de la aplicación lineal F en la base canónica, aplicación lineal isomórfica, nosotros podremos asociarle siempre otra matriz cuadrada de la misma aplicación, pero bajo una base diferente B', simplemente premultiplicándola por la inversa de P-1 y multiplicándola por la matriz P, donde P es la matriz de cambio de base de B a B', ¿de acuerdo? Tenemos esta relación, que es una relación muy importante. De aquí, nosotros en general, si tenemos dos matrices con el mismo tamaño y estas dos matrices se pueden relacionar mediante una matriz P invertible de forma que esta matriz sea igual a P-1 por A sub B, en este caso por P, ¿vale? Si nosotros tenemos dos matrices que pueden ser asociadas mediante esta expresión, mediante cierta matriz invertible P, ¿vale? Una matriz P. Entonces decimos que estas dos matrices A y B, ¿de acuerdo? Ambas matrices cuadradas son matrices semejantes, ¿de acuerdo? Dos matrices cuadradas con el mismo orden se dicen que son semejantes si vamos a ser capaces de encontrar una matriz P del mismo tamaño invertible, tal que podamos escribir B como P-1 por A por P, ¿de acuerdo? Matrices semejantes. Tanto en álgebra como en ingeniería y en física nos interesa muchísimo, es un problema muy común y muy típico para resolver numerosos problemas, encontrar para una matriz A una matriz B que sea semejante, que tenga la propiedad de ser diagonal, ¿de acuerdo? Es un problema muy típico, que a partir de una matriz A cuadrada nosotros querramos encontrar una matriz D que sea diagonal y que sea semejante a esta matriz A. Y no solo la matriz D semejante, sino además la matriz P, ¿de acuerdo? La matriz P de cambio de base que nos permite convertir la matriz A en una matriz diagonal asociada a la misma aplicación lineal F, ¿de acuerdo? Bajo una base diferente. A esto se le llama diagonalizar una matriz. Y si somos capaces de diagonalizar la matriz A, es decir, si para esta matriz A existe una matriz D que sea diagonal y que sea semejante a, entonces decimos que A es una matriz una matriz diagonalizable. Y esta es la segunda definición que damos en esta pizarra. Bueno, ahora voy a abrir, no guardar. Ahora voy a abrir la segunda pizarra, que me va a costar un poco, la verdad. Aquí, ahora vamos a abrir la pizarra número 2 de la clase, aquí está, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues vamos a meternos en fondo en estudiar cómo se diagonaliza una matriz. Pero antes de saber cómo se diagonaliza una matriz, tendremos que estudiar qué estructura y qué propiedades cumplen para una matriz A diagonalizable, una matriz D diagonal que sea semejante a y una matriz de cambio de base P que diagonalice la matriz A, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué propiedades cumplen estas dos matrices para poder diagonalizarla, para poder aprender a diagonalizar una matriz A. En primer lugar, vamos a escribir, para hacer esto, en primer lugar vamos a escribir D como una matriz diagonal con esta notación cuyos elementos de la diagonal principal son lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n, donde n es el orden de la matriz, ¿no? Es una matriz cuadrada. Por supuesto, el resto de los elementos, todos los elementos que no están en la diagonal principal, son iguales a 0, porque es una matriz diagonal, ¿de acuerdo? Y se permite que alguna de las lambdas sea 0, ¿vale? En una matriz diagonal, los elementos de la matriz de la diagonal principal pueden ser 0 sin ningún problema. Pero lo que tiene que ser 0 para que una matriz sea diagonal obligatoriamente son todos los elementos que están fuera de la diagonal principal, ¿de acuerdo? Entonces, en la diagonal principal pueden tener cualquier valor o real o complejo, ¿vale? Según donde estemos, en qué cuerpo de números estemos trabajando. La matriz P de cambio de base la vamos a escribir con esta notación, la vamos a escribir de acuerdo a sus columnas. Un momento, voy a cambiar. A ver, se me ha desconfigurado el rotulador. No, un momento. ¿Cómo se cambia esto? Aquí. Aquí. Vale, sí, ya sé lo que ha pasado. Ahora, perfecto. Quería que apareciese el rotulador para que se supiese dónde estoy apuntando. Vamos a expresar la matriz P
con esta notación vamos a expresar la matriz B como una concatenación de columnas, ¿de acuerdo? Cada una de las columnas se va a llamar V sub I, donde I es el índice de la columna. La primera columna la vamos a llamar vector V sub 1, la segunda columna va a ser el vector V sub 2, así hasta llegar a la última columna que será el vector V sub n, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a aplicar es, vamos a aplicar para una matriz A determinada, vamos a aplicar esta definición de semejanza, ¿de acuerdo? D igual a P menos 1 por A por P, y donde pone D y donde pone P, pues vamos a sustituir las notaciones, ¿de acuerdo? Estas expresiones que habíamos definido antes, para D y para P, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos eso, ¿de acuerdo? Y reordenamos esta expresión, lo que obtenemos es esta expresión en azul, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que para que D sea semejante a A por P, entonces se tiene que cumplir lo siguiente, que el producto de la matriz A por la matriz P, ¿vale? Con columnas desde V sub 1 hasta V sub n, sea igual al producto matricial de la matriz P, ¿vale? Esta es la matriz P, con la matriz diagonal D, ¿de acuerdo? Y ahora, si realizamos cada uno de los productos matriciales de los dos miembros de esta expresión, llegamos a esta expresión que está en rojo, que está abajo en rojo. ¿Y qué nos dice esta expresión? Pues una cosa muy interesante, ¿no? Esto es una igualdad de matrices. Lo que tenemos es que la primera columna de esta matriz tiene que ser igual, por supuesto, a la primera columna de esta matriz, ¿no? Para que se cumpla la expresión, para que se cumpla la igualdad. ¿Y qué nos dicen esas igualdades? Pues nos dicen que el producto de la matriz A por la primera columna de P tiene que ser igual a lambda sub 1 veces, es decir, el primer elemento de la diagonal principal de la matriz T, por el vector V sub 1. De la misma forma, A por V sub 2 debe ser igual a lambda sub 2, el segundo elemento de la matriz de la diagonal principal de D, por V sub 2. Y así sucesivamente con todas las columnas de P y todos los elementos de la diagonal principal de D. ¿De acuerdo? Entonces, esas relaciones las podemos escribir así, de la siguiente forma, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice esto? Pues una cosa muy interesante. Nos dice que las columnas de la matriz P son unos vectores, no son unos vectores cualquiera, sino que son unos vectores muy especiales que si multiplicamos por la matriz A, entonces el resultado va a ser un vector que sea proporcional, es decir, que tenga la misma dirección que cada una de las columnas de P, pero que tenga una longitud diferente, ¿de acuerdo? Y ese factor de proporcionalidad que va a determinar cómo se agranda o cómo se encoge cada uno de los vectores a ser multiplicado por A, ese factor coincidirá con cada una de las lambdas, con cada uno de los elementos de la diagonal principal de D. ¿De acuerdo? A estas V's nosotros las llamamos vectores propios o autovectores asociados a cada una de las lambdas sub I, mientras que a las lambdas, ¿de acuerdo? A estos factores de proporcionalidad a los elementos de la diagonal de la matriz T, los llamamos valores propios o autovalores de la matriz A. Digamos que si nosotros tenemos una matriz A, entonces estas lambdas van a ser unos números, van a ser unos valores que caracterizan la matriz A, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los vectores propios, ¿de acuerdo? Vamos a ver que para cada una de las lambdas, ¿de acuerdo? Cada uno de estos valores diferentes, vamos a encontrar infinitos vectores propios. Es decir, para cada lambda encontraremos un conjunto de infinitos vectores propios, tal es que el producto de A por cada uno de estos vectores propios es igual a un vector proporcional, lambda veces el vector V que hemos escogido, el vector propio que hayamos escogido, ¿de acuerdo? Y así siempre. Por tanto, si nosotros queremos diagonalizar la matriz A, para poder diagonalizar esta matriz, si es que es diagonalizable, ya estudiaremos en el futuro qué condiciones tiene que cumplir esta matriz para que lo sea, entonces debemos conocer, para poder diagonalizar, debemos conocer todos sus valores propios y todos sus conjuntos de vectores propios, todos los conjuntos de vectores propios asociados a cada uno de los valores propios de la matriz A. Eso es lo que vamos a aprender a continuación, a calcular para una matriz A dada su conjunto de valores propios y su conjunto de vectores propios. Por cierto, no hará falta decir, pero lo diré, que para toda matriz cuadrada A diagonalizable existen infinitas soluciones en el problema de diagonalización. Es decir, siempre podremos encontrar infinitas matrices P y un infinito número de... Bueno, infinito no, en realidad no. Siempre podemos encontrar infinitas matrices P que la diagonalicen, ¿no? Y siempre vamos a encontrar más de una solución para la matriz diagonal D, ¿no? Para la matriz diagonal D yo podría
cambiar el orden en el que se encuentran los valores propios, ¿de acuerdo? En el que yo podría permutar el orden de las lambdas y lo que obtenemos es una matriz D que sigue siendo semejante a, ¿de acuerdo? También con la matriz P nosotros podremos hacer intercambios de las columnas, ¿vale? Y esa matriz P seguirá diagonalizando la matriz A. Y por supuesto, como para cada valor propio vamos a encontrar un número infinito de vectores propios asociados, pues yo puedo cambiar estos vectores y poner otros diferentes, otros vectores propios diferentes asociados a la lambda correspondiente de la matriz D, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que cumplir esta matriz P es que sus columnas sean vectores propios de la matriz A y que además estos vectores propios que nosotros pongamos, los n vectores propios que pongamos como columnas de P, sean linealmente independientes, formen una familia libre, ¿de acuerdo? Porque recordad, P tiene que ser una matriz invertible, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? P tiene que ser una matriz invertible para que se pueda diagonalizar. Y eso solamente se consigue si las columnas son linealmente independientes, es decir, si tiene rango igual a n, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a pasar a la siguiente pizarra. Pizarra número 3. Vale. Aquí ya vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a coger esta matriz, que es la matriz menos 3, 2, menos 2, 2. Y lo que vamos a hacer es multiplicar esta matriz por dos vectores diferentes, ¿de acuerdo? Primero vamos a multiplicarla por el vector 2, 1 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si multiplicamos por el vector 2, 1, tenemos el vector menos 4, menos 2, que no es muy difícil comprobar, es proporcional al vector 2, 1. Es proporcional por un factor menos 2, ¿de acuerdo? De esto podemos concluir que el vector 2, 1 es un vector propio de A asociado a lambda igual a menos 2. Y este menos 2 es un valor propio, es uno de los valores propios que contiene la matriz A, ¿vale? Por otro lado, el vector 1, 2. Vamos a multiplicar A por el vector 1, 2 y obtenemos el vector 1, 2. Entonces vemos que la imagen no cambia, ¿de acuerdo? Que la imagen del vector 1, 2 sigue siendo el vector 1, 2, ¿de acuerdo? Que por supuesto es igual a una veces el vector 1, 2. ¿Qué tenemos con esto? Pues tenemos que 1 es otro valor propio de A, el segundo valor propio de A, de esta matriz, y 1, 2 es un vector propio de la matriz A que está asociado a lambda igual a 1, ¿de acuerdo? Adelanto a partir de ahora que para toda matriz A de orden n siempre van a existir, bueno, si es diagonalizable, ¿vale? Siempre vamos a encontrar n valores propios que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero n valores propios, ¿no? Ya profundizaremos en esto más adelante porque ahora no se va a entender muy bien, ¿no? En este caso, nosotros tenemos dos valores propios que son menos 2 y 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo será la matriz D? Pues la matriz D va a ser una matriz cuyos elementos de la diagonal principal serán el menos 2 y el 1. ¿Y cómo va a ser la matriz P? Pues la matriz P, para construir esta matriz, que es la matriz que diagonaliza la matriz A, lo que necesitamos es encontrar dos vectores que serán las columnas de P, que sean vectores propios de A y sean linealmente independientes. La primera columna deberá ser un vector propio de menos 2, ¿vale? Por ejemplo, el vector 2 menos 1, ¿ves? ¿Veis? Mientras que la segunda columna de P deberá ser un vector propio asociado al valor propio igual a 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el vector 1, 2. Como tenemos aquí es el vector 1, 2, ¿de acuerdo? Y con esto ya hemos encontrado una matriz P que diagonaliza A y una matriz D que es semejante por P a esa matriz A. Por supuesto, repito, hay infinitas soluciones. Yo puedo construir una matriz P que diagonaliza A cogiendo, en vez del vector 2, 1, para la primera columna, pues el vector 4, 2 o el vector 8, 4, cualquier vector que sea vector propio de A, ¿vale? Por ejemplo. Incluso yo podría invertir el orden de estos dos elementos de la diagonal principal, poner primero el 1, luego el menos 2. La primera columna de P sería 1, 2, la segunda columna de P sería 2, 1, ¿de acuerdo? Y tendría que A es diagonalizable, es semejante a esta matriz D por esta matriz nueva P, ¿de acuerdo? Con esto terminamos el apartado 5.1, ¿vale? Que lo he fusionado con el 5.2. Vamos ahora a comenzar el apartado 5.3, donde ya vamos a estudiar cómo se calculan estos valores y estos vectores propios necesarios para diagonalizar
una matriz cuadrada A diagonalizable, ¿vale? Vamos a primero a definir formalmente lo que es un valor propio y lo que es un vector propio. Vamos a comenzar definiendo formalmente un valor propio. Dado la matriz cuadrada A de orden n, decimos que lambda perteneciente al conjunto K, que puede ser el de los reales o el de los complejos, es valor propio de la matriz A si para ese valor lambda existe un vector v de n componentes distinto al vector 0, ¿vale? El vector 0 está excluido de esta definición, tal que A por v, el producto matricial A por v es igual a lambda veces el vector v, ¿de acuerdo? Esta es la definición de valor propio. ¿Cuál es la definición de vector propio? Es un vector propio. Dado una matriz A cuadrada de orden n, vamos a decir que el vector v de n componentes va a ser vector propio de A si existe para este vector una constante lambda, una escalar lambda perteneciente a K, tal que el producto de A por v es igual a lambda veces por v. Es decir, un vector propio será un vector que multiplicado por la matriz A nos dé un vector imagen proporcional a ese vector, al vector v, ¿de acuerdo? Proporcional por el factor lambda, que será el valor propio asociado al vector v, ¿de acuerdo? Estas son las definiciones formales de valor propio y de vector propio. Vamos ahora con la definición con dos nuevas definiciones, dos conceptos que os enseñamos aquí. Vamos a primero a definir lo que es el espectro de una matriz cuadrada. Nosotros decimos que nosotros vamos a llamar espectro de una matriz cuadrada al conjunto de todos sus valores propios. Por lo tanto, si en algún ejercicio os preguntasen que calculaseis el espectro de una matriz cuadrada, lo que se están calculando ahí lo que os piden ahí es que calculéis todos sus valores propios, ¿de acuerdo? Que ya veremos cómo se hace más adelante. Otra definición, el radio espectral de una matriz cuadrada de orden n por n. El radio espectral de una matriz nosotros lo definimos como el máximo de los módulos, voy a hacer un poco de zoom para que se vea bien, el máximo de los módulos de los vectores propios, de los valores propios, perdón, de una matriz. Es decir, nosotros tenemos el espectro de una matriz cuadrada, ¿no? Un conjunto de valores propios. Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el módulo de todos esos valores propios, como si fueran números complejos, ¿de acuerdo? Y vamos a quedarnos con el valor máximo de todos los módulos de esos valores propios. A ese máximo lo llamaremos radio espectral de la matriz A y lo anotamos siempre con él y lo simbolizamos siempre con la letra griega rho, ¿de acuerdo? Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una matriz A compleja de orden 2, cuyo espectro es el siguiente, menos i y 1 más i, es decir, el conjunto formado por los dos valores propios de A que son, supongamos, es una A inventada, menos i y 1 más i, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular el radio espectral de A. Lo primero que vamos a hacer es calcular los módulos de estos dos números complejos. ¿Cuál es el módulo de menos i? Pues el módulo de menos i es igual a 1 y el de 1 más i es raíz de 2, ¿vale? De estos dos módulos, ¿cuál es el máximo? Pues raíz de 2, evidentemente, ¿no? Raíz de 2 es más grande que 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el radio espectral de A? Raíz de 2, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos más adelante. Aquí está. Vamos aquí a pasar más adelante, ¿vale? Vamos a ver dos propiedades que cumplen tanto los valores como los vectores propios, ¿no? Bueno, más concretamente, dos propiedades que llamo aquí proposiciones, estos son proposiciones, ¿vale? Prop, que cumplen todos los vectores propios de una matriz cuadrada cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con esta proposición. Supongamos que tenemos una matriz A cuadrada de orden n. Y supongamos que tenemos dos vectores propios, v1 y v sub 2, asociados a autovalores diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, dos vectores propios tales que A por v1 sea igual a lambda 1 veces v sub 1, mientras que A por v sub 2 sea igual a lambda 2 sub 2 veces por v sub 2 y lambda sub 1 sea distinto a lambda sub 2, ¿vale? Dos vectores propios de autovalores distintos. Entonces, esta proposición nos está diciendo que si nosotros cogemos dos vectores propios cualquiera de una matriz cuadrada asociados a autovalores diferentes, entonces estos dos vectores propios van a ser siempre
linealmente independientes. Vectores propios asociados a autovalores distintos son siempre linealmente independientes. Esto es lo que nos dice la primera proposición. Vamos ahora a la segunda proposición. Dado una matriz A cuadrada de orden n. Ahora vamos a coger dos vectores propios, pero asociados al mismo autovalor lambda. ¿Vale? V1 y V2 ahora van a estar asociados al mismo autovalor lambda, mismo valor propio lambda. Pues bien, vamos a construir una combinación lineal de estos dos vectores propios, V1 y V2, con coeficientes alfa y beta. ¿De acuerdo? Pues resulta que se cumple que si nosotros hacemos una combinación lineal cualquiera de dos vectores propios asociados al mismo autovalor, entonces el resultado también va a ser autovector de A, de la matriz A, asociado al mismo lambda. Es decir, se cumple esta expresión, se cumple esta igualdad para esta combinación lineal. ¿De acuerdo? Yo no lo hago por motivos de tiempo, ¿vale? No demuestro estas dos proposiciones por motivos de tiempo, pero son sencillas de demostrar y os animo, sobre todo la segunda, bastante sencilla, y os animo a que intentéis vosotros demostrarlos, que además así os sirve muy bien para ejercitar la mente y prepararos para los exámenes, ¿de acuerdo? La segunda proposición no está, como no es tan sencilla, no he puesto en las transparencias cómo se demuestra, lo podéis hacer vosotros, es muy sencillo. La primera proposición se demuestra por inducción, ¿vale? Que probablemente hayáis estudiado en cálculo, el método de inducción para demostrar proposiciones. Y sí que está, ¿vale? Si no veis cómo se demuestra, sí que está en las transparencias en mis presentaciones de las clases, de la asignatura. Pues esta segunda proposición, ya cambiando de tema, nos va a servir para definir formalmente lo que es un conjunto de vectores propios asociados a un mismo valor propio, ¿vale? Fijaos lo que ocurre aquí. Si yo cojo dos vectores propios cualesquiera asociados al mismo autovalor, entonces si yo hago una combinación lineal de ellos, entonces tenemos otro vector propio que también está asociado al mismo autovalor, ¿de acuerdo? Ahora vamos a coger, fijaos lo que vamos a hacer, vamos a coger todo el conjunto de vectores propios asociados al mismo autovalor. Este conjunto cumple esta propiedad, ¿de acuerdo? Si yo cojo una combinación lineal cualquiera de dos vectores propios de ese conjunto, obtengo otro vector que también pertenece a ese conjunto. Por lo tanto, el conjunto de vectores propios asociado a autovalor ya vemos que cumple una condición de clausura. Cumple una condición de clausura, ¿de acuerdo? ¿Qué nos falta? Definir en este conjunto para que sea un subespacio. Recordad que un subespacio vectorial es un conjunto de vectores que cumple dos propiedades. Primera propiedad, que no cumple un conjunto de vectores propios. La pertenencia del vector 0, ¿de acuerdo? Nosotros hemos excluido el vector 0 de la definición de vector propio, recordad, ¿vale? La segunda propiedad sí que la cumplen todos los vectores propios, que es la clausura que acabo de decir ahora. Si cojo dos vectores propios asociados al mismo autovalor, combino linealmente y el resultado es otro vector propio asociado al mismo autovalor. O sea, es otro vector que pertenece a ese conjunto, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está. Tengo casi todos los ingredientes que necesito para definir conjuntos de vectores propios como subespacios. Solamente me falta una cosa, meterle dentro el vector 0. Y eso es lo que hacemos ahora, en esta definición. Vamos a definir para toda matriz A cuadrada, con lambda valor propio, vamos a definir un subespacio al que vamos a llamar subespacio propio, o también a veces lo llamamos subespacio característico, ¿vale? Como el conjunto de todos los vectores propios de A asociados a lambda, esto lo vamos a llamar subespacio propio o característico de A asociado al valor propio lambda de la matriz A, conjunto de todos los vectores propios de A asociados a lambda junto con el vector 0, ¿de acuerdo? Cogemos todos los vectores propios asociados a y le añadimos el vector 0, le enchufamos el vector 0 para que sea un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a aprender a calcular, primero, los valores propios de una matriz cuadrada y segundo, los subespacios propios, es decir, los conjuntos de todos los vectores propios asociados a cada autovalor más el 0. Lo que vamos a hacer a partir de ahora. Voy a abrir una pizarra más, vamos a ver, abrir, pizarra número 5, ya está, ¿vale? Quedan solo dos pizarras contando esta, ¿de acuerdo? Queda solo una pizarra más para terminar el repaso de la clase. Bien, vamos a ver, ahora que hemos definido un subespacio propio, vamos a ver cómo se calcula un subespacio propio, ¿de acuerdo?
vamos a partir de la archiconocida matriz cuadrada A de orden n, ¿de acuerdo? Supongamos que lambda es valor propio de A, escalar lambda es valor propio de A. Entonces, por supuesto, si encontramos un vector v que cumpla A por v igual a lambda por v, entonces v será un vector, diciendo de cero, claro, será un vector propio asociado a lambda, un vector propio de A asociado a lambda, ¿de acuerdo? Vamos a reordenar un poco esta expresión y tenemos esto. A por v menos lambda por v igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar factor común por la derecha. Si sacamos factor común por la derecha al vector v, nos queda esta expresión. A menos i por lambda, donde i es la matriz de identidad de orden n, entre paréntesis, multiplicado por, esto es una matriz, multiplicado por el vector v igual a 0, vector 0, ¿de acuerdo? Todo vector v que sea vector propio asociado a A por lambda tiene que cumplir esta expresión. ¿Qué es esta expresión? Pues esta expresión es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿vale? Es un sistema de ecuaciones homogéneo cuya lineal, cuya matriz de coeficientes es la matriz A menos I por lambda. Por supuesto, todos los vectores v que cumplen este sistema de ecuaciones van a conformar el núcleo de la matriz A menos lambda por I, ¿vale? Por tanto, conclusión, el subespacio propio de A asociado a lambda va a ser el núcleo, bueno, va a ser el núcleo de la matriz A menos lambda sub I. Es decir, va a ser el conjunto de todos los vectores solución de este sistema de ecuaciones homogéneo. ¿De acuerdo? Todas las soluciones de este sistema de ecuaciones homogéneo van a ser vectores propios de asociados a lambda y van a conformar el subespacio propio de asociado a lambda. Eso va a ser el núcleo de esta matriz. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora veamos. Por supuesto, nosotros podemos definir de forma genérica esta matriz sin asociarle ningún valor antes a lambda, ¿de acuerdo? Simplemente cogiendo la matriz A y a los elementos de la diagonal principal añadiéndoles el término menos lambda, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo si doy valores a lambda, pues nosotros lo que tenemos son núcleos diferentes porque tenemos matrices diferentes, ¿de acuerdo? Claro, el vector 0 siempre, el vector v igual a 0 siempre va a ser solución de este sistema de ecuaciones homogéneas, la solución trivial. Pero el vector 0 no es nunca por definición vector propio de una matriz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los valores propios de la matriz A? Pues van a ser aquellas lambdas que hagan que la matriz A menos I por lambda tengan un núcleo que contenga más vectores aparte del vector 0 de la solución trivial de ese sistema. Es decir, van a ser todas aquellas lambdas que hagan que este núcleo tenga dimensión mayor que 0, ¿de acuerdo? Para que este núcleo tenga dimensión mayor que 0, ¿vale? Es decir, para que exista soluciones v distintas al vector 0, entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Pues tiene que cumplirse, por el teorema de rango nulidad, tema 2, que el rango de la matriz A menos lambda por I sea menor que el orden n de la matriz A, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace, eso lo que implica es que la dimensión del núcleo de la matriz A menos I por lambda sea mayor que 0, ¿vale? Tenemos que encontrar las lambdas que cumplen esto, ¿vale? Y esas lambdas van a ser los valores propios de la matriz A, porque son aquellos valores de lambda que van a tener asociados un conjunto de vectores propios, ¿de acuerdo? ¿Qué se tiene que cumplir para que lambda sea valor propio de la matriz A? Pues con lo que he dicho antes, ¿vale? Que el rango de esta matriz sea menor que n, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el conjunto de todas las lambdas que hacen que el rango de esta matriz sea menor que n? Pues de forma muy sencilla. La matriz A menos I por lambda es cuadrada, ¿vale? Yo puedo comprobar muy fácilmente el rango de una matriz cuadrada haciendo el determinante. Sabéis que si el determinante de una matriz cuadrada es igual a 0, entonces su rango va a ser menor que su orden. Pues ya está. Vamos a encontrar todas las lambdas que hagan que el determinante de la matriz A menos I por lambda sea igual a 0 y esas lambdas van a ser los valores propios de la matriz A, ¿de acuerdo? Esto es un polinomio, ¿de acuerdo? Para una matriz A cualquiera, nosotros podemos calcular este polinomio, el determinante de A, como un polinomio en función de lambda, con variable lambda, ¿de acuerdo? Y las lambdas que sean raíces de ese polinomio, es decir, las lambdas que hagan que esta expresión sea igual a 0, van a ser los valores propios de la matriz A.
Al polinomio dado por este determinante lo vamos a llamar con la letra y xi. Xi sub a de lambda. Y lo vamos a llamar polinomio característico de la matriz A. Para toda matriz A cuadrada, nosotros definiremos un polinomio característico que caracteriza esa matriz y cuyas raíces son los valores propios de la matriz A, como indico aquí abajo. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ya sabemos qué hacer. Ya sabemos cómo calcular los valores propios y los vectores propios de una matriz, de forma que podamos construir las matrices P y D que diagonalizan una matriz. Ya lo último que vamos a ver, y lo último que vimos en la clase del último jueves, es un ejemplo de diagonalización. Vamos ahora con la última pizarra de la clase. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Hicimos este ejemplo que vamos a repasar ahora. Nosotros tenemos una matriz A, que es la misma matriz A que usamos en el ejemplo anterior, en el primer ejemplo que vimos en clase. Es la matriz menos 3, 2, menos 2, 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular, para poder diagonalizar esta matriz, tanto el conjunto de todos sus valores propios como el conjunto de todos sus vectores propios. Siempre comenzamos calculando los valores propios, ¿vale? Porque los necesitaremos para calcular los subespacios propios de esta matriz. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos los valores propios de esta matriz? Voy a hacer un poco de zoom. Pues lo que hacemos es construir el polinomio característico de la matriz A, es decir, el determinante de A menos I por lambda. O sea, el determinante de esta matriz, ¿no? La tenemos aquí. Determinante de la matriz menos 3 menos lambda, 2 menos 2, 2 menos lambda. Realizamos este determinante, que es muy sencillo porque es una matriz de orden 2, ¿de acuerdo? Y obtenemos el polinomio lambda al cuadrado más lambda menos 2, cuyas raíces son lambda igual a 2, menos 2, perdón, y lambda igual a 1. Estas son las raíces de este polinomio, ¿de acuerdo? Ya tenemos calculados los valores propios de la matriz A. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta calcular los vectores propios. Vamos a calcular los vectores propios asociados a cada una de estas raíces. Cuando nos preguntan que calculemos los vectores propios, lo que tenemos que calcular siempre son los subespacios característicos de la matriz A, asociados a cada uno de los autovalores. Vamos a comenzar por lambda igual a menos 2, ¿vale? ¿Cuál va a ser el subespacio propio, perdón, asociado a lambda menos 2? De A asociado a lambda menos 2, pues será el núcleo de la matriz A más 2 por I. Es decir, el núcleo de la matriz menos 1, 2, menos 2, 4. Esta matriz tiene rango igual a 1, lo cual implica que por el tema de rango nulidad, lo cual implica que la dimensión de su núcleo sea igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos el núcleo de esta matriz? Pues simplemente tenemos que encontrar un sistema generador formado por un vector. ¿De acuerdo? Todo vector que sea proporcional a ese vector, a ese sistema generador de un vector, pues será vector del núcleo de esta matriz. Como la matriz es tan simple, pues a ojo podemos encontrar fácilmente un vector que sea generador de su núcleo, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que si nosotros multiplicamos la primera columna por 2 de resultado le sumamos la segunda columna, obtenemos el vector 0, ¿no? Lo vemos a ojo. Por lo tanto, un vector de núcleo de esta matriz será el vector 2, 1, ¿verdad? Y cualquier vector que sea proporcional al vector 2, 1 es un vector que pertenece al núcleo de dimensión 1 de esta matriz, ¿vale? Por esto ya tenemos calculado el conjunto de todos los vectores propios de la matriz asociados a menos 2, ¿vale? Es el conjunto de todos, o sea, para todo valor de alfa, a cualquier valor de alfa, esto va a ser vector propio de A asociado a menos 2. Ahora vamos con lambda igual a menos 1. Subespacio propio asociado a lambda menos 1, pues será el núcleo de la matriz A menos lambda, es decir, el núcleo de la matriz menos 4, 2, menos 2, 1. A ojo, también podemos ver que si multiplicamos la primera columna por 1 y la segunda columna por 2 y sumamos los resultados, obtenemos el vector 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un vector generador de este núcleo, que también es de dimensión 1, sería el vector 1, 2. ¿Vale? Cualquier múltiplo de este vector es un vector que pertenece al núcleo de esta matriz, ¿no? Esta recta. Pues ya lo tenemos. Tenemos calculados tanto los valores propios de la matriz como los subespacios propios asociados a cada valor propio. Ya lo único que nos queda para terminar por diagonalizar esta matriz es lo más fácil, este es el paso más sencillo, que es construir la matriz P de cambio de base que diagonaliza la matriz A y una matriz D diagonal que sea semejante a la matriz A. ¿De acuerdo? Vamos a construir
una matriz D semejante a simplemente cogiendo los valores propios y poniéndolos en la diagonal principal, ¿vale? El orden da igual, el orden da igual. Ya os he dicho antes que podemos cambiar de orden los elementos de la diagonal principal y la matriz diagonal resultante también seguiría siendo semejante a la matriz A. Pero sí que me gusta, y suele hacerse así a menudo, sí que me gusta ordenar de menor a mayor los valores propios según los pongo en la matriz D, ¿de acuerdo? De forma que me queda esta matriz diagonal, menos 2, 1, ¿vale? Ahora, ¿cómo construimos la matriz P? Pues para construir la matriz P, recordad que lo que necesitamos es poner en las columnas, cada una de las columnas de la matriz P tiene que ser un vector propio de la matriz A, ¿de acuerdo? Y la matriz P resultante, todas las columnas de la matriz P tienen que ser vectores propios linealmente independientes entre sí, ¿de acuerdo? Tenemos que encontrar n igual a 2 en este caso, vectores propios de la matriz A que sean linealmente independientes entre sí. Y esa matriz P resultante será una matriz que diagonalice la matriz A, ¿vale? Por supuesto, existen infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Porque también existen infinitos vectores propios, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a construir la siguiente matriz, ¿no? Como en la diagonal principal de D el primer valor propio es menos 2, la primera columna de P debe ser un vector propio asociado al valor propio menos 2, por ejemplo el vector 2, 1. Mientras que la segunda y última columna de P deberá ser un vector propio asociado al segundo autovalor de D, al segundo autovalor de A, perdón, que es el autovalor 1, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el vector 1, 2. Y de esta forma tenemos esta matriz P, ¿de acuerdo? Podéis comprobar fácilmente que si ahora nosotros hacemos el producto P menos 1 por A por P, obtenemos la matriz D, ¿de acuerdo? Podéis comprobar. Y ya está. Con esto hemos aprendido lo básico de la diagonalización, hemos aprendido los fundamentos de la diagonalización de matrices y ya con esto, si habéis comprendido muy bien esta clase, a mi juicio no tendréis pocos problemas para aprender todo lo que viene después, porque todo lo que viene después, incluidos los temas 6 y 7, son consecuencias o son aplicaciones de la diagonalización de matrices, que es lo que hemos visto ahora. Entonces, ¿qué nos falta por ver? Pues nos falta por ver nos falta por ver más propiedades de los valores y vectores propios, nos falta por ver más propiedades de los polinomios característicos que veremos en la próxima clase. También nos faltará por ver qué condiciones tiene que cumplir una matriz cuadrada para que sea diagonalizable, que eso será el último apartado del tema 5 y eso es muy importante. Y después en el tema 6 y 7, en el tema 6 veremos diagonalización de matrices diagonales, ¿vale? Que son unas matrices que aparecen mucho en física y en ingeniería y que tienen unas propiedades de diagonalización muy interesantes. Vamos a ver que todos los subespacios propios de la matriz diagonal son perpendiculares entre sí y entonces las matrices P, entonces podremos encontrar matrices P que diagonalicen esas matrices simétricas que sean matrices ortogonales. Y luego el tema 7, que es para mí el tema más interesante de toda la asignatura, vamos a utilizar la diagonalización de matrices para resolver sistemas dinámicos y resolver sistemas de ecuaciones diferenciales muy sencillos. ¿Vale? Esto es lo que viene después. Si habéis entendido esta clase, yo creo que el resto es pan comido. Tenéis media PEC 3 en el bolsillo solo comprendiendo los fundamentos elementales de la diagonalización, que es el paso más complicado porque esto es totalmente nuevo para vosotros. Y después de decir eso, ya no me queda más que despedirme. Acabamos este vídeo. Nos veremos en el próximo vídeo.